Consulta económica con Israel Abreu por el Rumbo de la Tarde. Saludar en la tarde de hoy lunes a toda nuestra amable teleaudiencia, porque nos escuchan a través de las ondas hercianas en la 98.5 FM y a través de las diferentes plataformas y redes sociales de El Rumbo de la Tarde y de Rumba FM. En el día de hoy varias informaciones importantes, porque hace unas 3 horas el Banco Central publicó el cierre al 30 de junio de cómo van los principales indicadores económicos de República Dominicana. Y en ese orden vamos a empezar diciendo que según el Banco Central la economía creció 5.6%. Ese es un dato sumamente interesante. Vamos a ponerlo ahí aparte para que entonces analicemos eso, lo contrastemos con lo que establece el Banco Central. Nuestras reservas internacionales al cierre del junio de 2022 cerraron en 14.456 millones de dólares. Les recordamos también que la tasa de política monetaria está fijada en este momento en 7.25%, que la inflación del mes de mayo, de manera específica, todavía no tenemos la inflación de junio, es de 0.46%, y que la inflación acumulada a mayo del 2022, la interanual, es de 9.47%. Ahora, yo te puedo hacer una pregunta. Oh, por favor, claro que sí. ¿Cómo puede explicarse un crecimiento de la economía cuando la tasa de política monetaria del Banco Central tiende precisamente a evitarlo? Miren, la tasa de política monetaria, como bien usted acaba de explicar, es una herramienta que tienen los gobiernos y que en el caso de República Dominicana quizás es la última herramienta que nos queda para combatir la inflación a través de quitarle poder adquisitivo al ciudadano y a las empresas, sí, como usted bien acaba de establecer. Reducir el índice de circulación monetaria. Exactamente. Encarecer el peso, la moneda dominicana. Así es, encarecerlo. ¿Qué es encarecerlo? Encarecerlo no es más, ¿verdad? El ciudadano tiene 2 formas de consumir bienes y servicios. Uno es a través del ingreso formal que tiene o informal, o sea, cuando trabaja o cuando realiza cualquier actividad, o endeudándose. Cuando se endeuda, ese dinero tiene un costo. Y en este momento, partiendo de la premisa de los últimos quizás 4 años, es donde se encuentra un poco más costoso que lo normal del dinero en República Dominicana, 7.25%. Entonces, en ese orden, al parecer, esta medida no es suficiente para restarle la liquidez a los ciudadanos y las empresas para que reduzcan su nivel de consumo, don Miguel. ¿Qué pasa cuando, a pesar de que se toman las medidas económicas para controlar la inflación, en este caso aumentar la tasa de política monetaria, y la economía sigue creciendo? Por ejemplo, las remesas, que es un dinero que viene en moneda extranjera, ¿verdad? Entra a la economía y eso se traduce, ¿verdad? Además de otras variables económicas como los ingresos que tiene el país por concepto de turismo, las inversiones extranjeras y quizás las exportaciones, bueno, pues producen que la economía crezca. No obstante, ¿verdad? Este crecimiento es vegetativo en función a la inflación que estamos asumiendo en este momento, que si lo sumamos acumulado es una inflación de alrededor de un 20%. Ahora bien, ¿qué va a pasar? Bueno, se espera, perdona que te interrumpa, se espera que el Banco Central siga en esa ruta y que a comienzos de agosto o a finales de agosto o a comienzos de septiembre haya otro aumento de la tasa. Y que ha venido aumentando desde noviembre del año pasado, ¿no es cierto? Inevitablemente. Y todo esto porque en alguna medida, ¿verdad?, no se ha constreñido la economía como se esperaba. Un crecimiento de 5.6%, inclusive por encima de meses anteriores, ¿verdad? Entonces puede producir más inflación. Claro. Oigan bien, el aumento de la tasa de política monetaria, ¿verdad?, decidido por un gobierno a través del Banco Central, tiene como efecto
el aumentar el costo del dinero y controlar la inflación. En República Dominicana solamente se ha producido lo primero, el dinero ha aumentado, se ha reducido el circulante porque el ciudadano toma menos dinero prestado, pero esto no se ha traducido en una herramienta contra la inflación, lamentablemente. Entonces, esperemos, como bien acota don Miguel, que me tomó la palabra, que la tasa de política monetaria en los próximos 30, 60 días llegue quizás hasta un 9%, siendo conservador. Eso, ¿cómo se va eso a traducir en el bolsillo del dominicano? Que cuando usted decida financiar su tarjeta de crédito, empezando por el nivel más bajo, en cuanto al financiamiento se refiere, bueno, usted se va a dar cuenta que la tasa de interés que le cobran se va a ver aumentada. Si usted le cobraban un 30% mensual, en el mejor de los casos, bueno, usted va a tener tasa de hasta un 45% en los casos de tarjeta de crédito. En el caso de los préstamos de consumo, usted va a empezar a ver, cosas que no veíamos hace años, tasas de intereses en préstamos de consumo que van a ir desde un 20% hasta un 30%, dependiendo la calidad de su crédito. En el caso de las garantías prendarias, es decir, préstamos con vehículos, ¿verdad? Usted va a tener tasas de interés que van a ir desde un 14% hasta un 30% quizás en el extremo. Y en los casos entonces de préstamos hipotecarios, independientemente de cualquier facilidad que usted pueda obtener, como un bono del gobierno, como comprarlo a través de un fideicomiso, que son instituciones con relativa credibilidad desde el punto de vista privado, es bueno hacer esa salvedad, y que pueden manejar inversiones de tipo privada que pueden ayudar a mejorar la tasa de interés, también vamos a tener tasa de interés sumamente alta, mínimo, estimo yo, de entre un 12 hasta un 24%. Mira, a mí lo que me preocupa es el hecho de que la experiencia lo demuestra, ¿no? Que en momentos como el que estamos viviendo, cuando se trata de controlar la inflación y evitar que llegue a galopar, ¿no? Que se convierta en una inflación prácticamente indetenible, sobre la que el momento en que no puede haber ningún tipo de control. Cuando se produce, se siguen aumentando y combatiendo de esta manera la inflación, llega un momento en que las personas con mayor capacidad financiera son los que están en mejores condiciones de financiar la inflación, de autofinanciarse la inflación, porque tiene más dinero y se siente menos. Entonces, de alguna manera, esa política antiinflacionaria lesiona más directamente a los grupos más vulnerables de una sociedad, de una comunidad, que a los que tienen clase media alta y clase ya pudiente. Entonces, esos son los problemas. Y ese tipo de política a largo plazo termina creando una situación social muy difícil, que es a lo que yo le temo en este momento. Muy de acuerdo con usted, don Miguel, y gracias por servirme de pie de amigo en este tema. Puesto... Usted tiene un precio, yo cobro. No se preocupe. Vamos a celebrar esta noche en la vinatería. Mire, profesor, el hecho es que definitivamente el gobierno se ve en una encrucijada bastante difícil. Antes de nosotros empezar el programa, hablábamos de eso, de cómo se explica que el gobierno toma medidas de tipo restrictiva y la economía crece. Bueno, pues el resultado, lamentablemente, de esa política restrictiva no fue el que real y efectivamente se planificó. Esto no necesariamente en lo inmediato significa que eso sea malo, sino que se deben reajustar las diferentes variables económicas para tratar de controlar, ¿verdad? Vamos a decirlo así, valga la redundancia, esa variable que quizás yo considero que se ha salido un poco de control. No obstante, definitivamente la responsabilidad de tipo fiscal debe primar por la importancia que tiene el presupuesto general del Estado en la economía de una nación al respecto de la promoción de la producción, de crear los mecanismos y herramientas de que todo aquel que quiera emprender un negocio, tú sabes, el gobierno sirva de viabilizador y que tomemos como ejemplo las naciones que han sido relativamente exitosas en ese orden. No obstante, recomendarle a la gente que tome las previsiones del lugar, que sea conservador al respecto
de sus finanzas personales, que vea reflejado, ¿verdad?, el mal manejo de las finanzas, en este caso del Estado Dominicano, que tiene una finanza deficitaria, en su propia economía. Y entonces tome los correctivos del lugar, porque lamentablemente la situación que nos avecina no es necesariamente favorable para a título personal. Mira, ¿qué hace la gente cuando se avecina un ciclón? En un país como este. Claro, agarra y pues, le pone tape a la ventana. No, y acumula alimentos, alimentos imperecederos, ¿no? Alimentos que te pueden durar en la alacena, 2 meses, semanas y cena. Bueno, es muy difícil en una situación inflacionaria hacer otro tanto, porque la gente no tiene, como hay menos dinero en circulación, la gente tiene menos acceso al dinero. Pero yo le recomendaría a la gente que vaya comprando y que vaya haciendo cosas, porque hay que prevenir. Entonces, si tú dices, bueno, pero ¿qué voy a hacer yo con tanto alimento y tanta latería y tantas cosas que no voy a consumir de la noche a la mañana? Bueno, usted saca de su alacena las 2 latas de sardina que se va a comer ese día y al día siguiente compra otra 2 y sustituye el asunto. Para que haya siempre, porque aquí hay que estar preparado para cualquier momento que se pueda producir algo inesperado. La gente tiene que estar preparada para subsistir por lo menos y resolver su problema de los próximos 3, 4 o 5 días y no tenga que salir apresuradamente a la calle para buscar la comida de ese día. Así es. No estoy anticipando una situación. Pero hay que ser conservador. Yo estoy muy de acuerdo con eso. Y sobre todo en el orden financiero. Miren, no debo dejar de tocar un tema sumamente importante y porque lo he asumido a título personal. Y lo que voy a tocar en este momento, Michael, lo voy a titular de la siguiente manera. ¿Quién es Michael? Michael es el de los controles. Michael, sí. Lo voy a titular de la siguiente manera, y es que en República Dominicana tenemos un monumento a la contaminación y a la inviabilidad económica y financiera, estacionada en el río Osama, en el centro de lo que es la ciudad de Santo Domingo de ¿Tú dices la planta eléctrica que hay ahí? Lamentablemente. Eso no tiene madre. Yo la vi hoy desde uno de los puentes. Eso es lo que yo llamo contaminación visual. Entonces, un monumento a la contaminación. Desde el punto de vista medioambiental, es por todos conocidos las grandes críticas que se le han hecho a esa barcaza. No obstante, se suponía que se iba a crear una mesa que presumía tener como resultado el que se pusieran de acuerdo todos los actores que están siendo afectados de manera directa y de manera indirecta también. Entre ellos, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, el Ministerio de Medio Ambiente, el sector energético y las comunidades aledañas a esa zona. No obstante, es por todos conocido también que después de que se publicó que se le había negado el permiso, bueno, se le dio un permiso transitorio. Y al final... Esa transitoriedad va a durar por el resto de nuestros días. Entonces, al final, ese monumento a la contaminación ambiental y a la inviabilidad económica y financiera sigue ahí. No, pero además le quita visión a la zona de la ciudad que tiene más valor histórico, turístico, de toda clase. Es decir, el activo principal de esta ciudad de Santo Domingo no es el polígono central, señores, es la ciudad colonial. Entonces eso está ahí, tapa, cuando tú vienes del puente, te tapa la visión del Alcázar, de todos esos monumentos históricos que son los que le dan categoría y han hecho que la ciudad de Santo Domingo sea patrimonio de la humanidad. Así es. Esa barcaza está puesta en el peor de los sitios. Entonces, señores, yo creo que, y aquí en alguna medida, a pesar de que hay una crisis energética. Entonces generando energía eléctrica al más alto costo. Al más alto costo. Por eso le apodé inviable desde el punto de vista económico y financiero. Inviable para nosotros. Entonces, yo creo que no debemos esperar el último minuto al respecto de resolver este problema. De verdad, a las autoridades que tomen los correctivos del lugar y que ese monumento, ¿verdad?, a la contaminación ambiental, a la inviabilidad económica y financiera, sea movido de esa zona. Y concomitantemente
con este tema, compañeros, bueno, pues citar que el problema energético y la importancia de la energía eléctrica en República Dominicana es sumamente vital. De hecho, no hay ninguna actividad humana que se realice sin que necesariamente la energía eléctrica tenga un papel preponderante en cualquier actividad que se realice. Entonces, si bien es cierto que ya sabemos que vamos a experimentar aumentos en nuestras tarifas energéticas y que ya todos lo sabemos porque la estamos experimentando, es al final de este periodo que los ciudadanos van a ver en ese 9% ver aumentadas sus facturas, agregándole a esto entonces que en el verano es donde más nos sube la energía eléctrica a la clase media, baja, media, en sentido general por la utilización de los acondicionadores de aire, lo que llamamos... Yo normalmente pago 10,000 pesos, que es muy, muy caro, porque sabes que somos mi hija y yo con las señoras que trabajan en la casa, un apartamento, y esta factura de este mes me acaba de llegar ayer en 15. Ah, bueno, entonces Leila acaba, y así yo también, es más o menos mi caso, mi factura me llega normalmente de 14,000 pesos, ya me llegó de 21. Y Leila, para que estés clara al respecto, va a ser la próxima factura la que va a reflejar el aumento publicado por el gobierno. Ah, o sea que para la próxima factura yo voy a tener que abrir un OnlyFans. Así. ¿Qué me perdí? ¿Qué me perdí? Oiga, que Leila va a tener que abrir un OnlyFans para poder pagar la factura eléctrica. Bueno, yo te voy a decir una cosa. A mí me subió en mi casa 5,000 y pico de pesos. ¿Y cuánto usted pagaba anteriormente? No, porque yo vivo en una casa, en un apartamento pequeño que tiene una sola habitación. Entonces me subió 5,000 pesos. Estoy pagando el doble. A mí me acaba de subir 5,000 pesos este mes. Israel me dice que el mes que viene me va a subir más. Entonces Sí, ya claro, yo le dije que voy Claro, a tener que porque abrir un OnlyFans. Se aplicó el aumento, Leila, así que prepárate. Sí, pero déjame decirte una cosa. Pero en tú- el edificio donde yo estoy viviendo, el 50 o el 35% de la energía que tiene ese edificio, la autogenera el edificio. De manera pues que solamente estamos recibiendo como un 60 o un 70%, a pesar de que somos de 24/7. Sí, pero prepárese, que le va a llegar de 10,000 pesos más este mes, porque la publicación, vuelvo y le digo, es que el aumento que se va a reflejar en la factura es a partir del 1 de julio. O sea que usted recibió ese aumento, y tú, Leila, y yo también, y tú, Olga, fue el efecto de lo que del uso de los servicios energéticos, ¿verdad? De la energía eléctrica del mes de junio. Lo de Que yo julio lo no, vamos a yo ver sé por reflejado qué el mes que fue. viene. Perdón, Leila. Por el calor yo prendí más el aire porque hacía más calor en este mes. Eso fue. No fue. Han subido la tarifa. Pero también por eso, lo que significa que el mes que viene, como dice Israel, me va a dar durísimo la luz. Claro. Así es, porque tú no vas a reducir el consumo de energía eléctrica estando en verano. No hay forma humana no es posible. posible. No, ¿Tú eso sabes no es por posible. qué no se ha escapado del control del gobierno el tema de la inflación? Por el subsidio a los combustibles. Pero el gobierno no puede hacer otro tanto con la tarifa eléctrica. Entonces, porque también la tarifa eléctrica, estamos viviendo el peor periodo de gestión del sistema eléctrico dominicano hoy en día. En cuanto a la operatividad, lamentablemente así decirlo. Entonces, siguiendo con el tema energético, oigan bien, señores, que nos escuchan y que nos van a ver en diferido. Mira, aquí está llegando la información que tú decías que el Banco Central no había dado el índice de inflación del mes de junio. Aquí ha llegado, míralo ahí. ¿Cuánto dio? Dicen 0.64%. Esa es en el mes de junio. Entonces, eso acaba de salir publicado. El hecho es que agregarle esas variables a la economía, al sistema energético, nos pone en una situación bastante difícil. Entonces, debemos hacer conciencia y no esperar el último minuto. Vuelvo y le repito, debemos de mover ese monumento a la contaminación medioambiental. Señores, el pasar por cualquiera de los puentes y mirar a la derecha o a la izquierda, donde te quede, y ver esos 4 cachimbos tirando humo. No, y además es un aparato feo. Eso llora ante la presencia de Dios, definitivamente. Entonces, ya si ustedes se fijan, la gente no se para ahí en la zona colonial, en el muro.
porque que no te permite socializar unos minutos y tú no te das cuenta de la incomodidad porque tú entiendes que, pero es la contaminación de esa zona. Cuando tú hablaste del muro, me recordó unos versos que decían los muchachos en esa época, ¿no? Cuando vayas al malecón, no te sientes en el muro, porque viene un tiburón. Bueno, entonces esto hay que cogerlo con broma, porque eso está claro, la situación está bastante difícil. Entonces, definitivamente, tenemos que buscar la forma de agregarle valor al sistema energético. Vuelvo y repito la importancia que tiene. Yo creo que no hay ninguna actividad humana, don Miguel, que se realice sin energía eléctrica. La energía eléctrica ya no se dan apagones, lo que se dan son más rancines. ¿Cómo es? Lo que ya no se dan apagones, lo que se dan son más rancines. El hecho es que yo creo que debemos mover ese monumento a la contaminación ambiental y a la inviabilidad económica y financiera, que además encarece el costo de la energía eléctrica para los dominicanos, y preparémonos para lo que vamos a enfrentar ya en el mes de julio, que existe la posibilidad, porque los ajustes se pueden realizar tanto mensuales como bimensuales al respecto del ajuste de la energía eléctrica. Y concluir entonces, Olga, con algo muy importante que fue donde me quedé, al respecto de cuánto nos está costando el déficit energético en República Dominicana. Oiga bien usted que me está escuchando. El déficit energético en República Dominicana le está costando al Estado Dominicano, y que lo pagamos a través de nuestro presupuesto, estamos hablando de casi 1.400 millones de dólares. Oigan bien, todos los años o todos los meses se hace una transferencia del presupuesto general del Estado, ¿verdad? ¿Hacia quiénes? Hacia los generadores energéticos, por concepto de déficit en el pago de la factura eléctrica que genera República Dominicana en sentido general. Ese dinero, en función de la eficiencia energética, pudiera ser utilizado, ¿verdad?, en cubrir, ¿verdad?, las necesidades de tipos sociales que tiene el dominicano, o en establecer, ¿verdad?, políticas y planes de desarrollo que den como resultado una mejor calidad de vida. Señores, 1.400 millones de dólares al año. Estamos hablando de que son casi 80.000 millones de pesos que todos los años el Estado Dominicano tiene que transferir a los generadores energéticos por diferentes razones, porque la tarifa de la energía eléctrica no es la que debería ser, por la pérdida en la distribución, por la pérdida en la generación, por cualquiera de los factores que se den. Si ya estamos ajustando el valor de la energía eléctrica porque la estamos pagando, don Miguel, usted pagó su factura, Olga, tú pagaste tu factura, Leila, tú pagaste tu factura, yo pagué mi factura, y estamos dispuestos a asumirla porque no tenemos de otra. Bueno, pues que hagan eficiente la generación energética en República Dominicana. No es posible que a los actuales generadores de energía eléctrica, una de las energías eléctricas más caras de la región, que estamos pagando los dominicanos, siga, ¿verdad?, siendo, como en el caso de la barcaza en el río Sama, un monumento a la contaminación y a la inviabilidad económica y financiera. Señores, nos vamos. Gracias por haber compartido esta tarde con nosotros. Mañana a las 4 aquí para otra entrega de este programa. Mientras tanto, feliz resto del día y sigan con la programación de Rumba. Hasta mañana. El rumbo de la tarde.